El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Lejos de ti, tal cosa, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: Ponte detrás de mí, Satanás. Eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Entonces dijo a los discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, la encontrará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar al mundo entero si pierde su alma? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre entre sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de sentarse. Cariñoso saludo para ustedes, queridas familias, que nos están acompañando y celebrando esta Santísima Eucaristía. Una bendición muy grande para todos nuestros hermanos enfermos, las intenciones que hemos colocado en el altar y todas las intenciones que se esconden en sus corazones. La salud de todos nuestros hermanos enfermos, la salud de nuestras familias, la salud de nuestros seres queridos. Y como siempre los he invitado a los familiares de los enfermos para que no caigamos en la tentación de desboronarnos en la angustia. Al contrario, desde la casa, desde la familia, desde nuestro corazón, los tenemos que acompañar a ellos con la fortaleza, con la unción que viene de Dios. Hay que darles mucha fortaleza desde nuestra casa, desde nuestra familia, desde nuestro corazón. Cariñoso saludo para las familias que han dado sepultura a sus seres queridos. Los acompañamos en esta Santísima Eucaristía y le pido a Dios la gracia especial para que en sus corazones se esconda la paz, la alegría y el cielo que sus familiares están viviendo. Que no sientan dolor, que no sientan remordimiento, sino que ustedes puedan experimentar el cielo y la ternura de Dios en sus corazones. Gratitud. Cuando alguien parte, tenemos que tener la valentía de arrodillarnos y decirle a Dios infinitas gracias. Y tenemos que tener la valentía de arrodillarnos y decirle a ese ser querido gratitud, gratitud y gratitud. Cariñoso saludo para todos nuestros hermanos que están en las cárceles. Los acompañamos con nuestra oración. Y ustedes también ofrezcan a Dios ese lugar, ese encierro, esa celda, como un lugar de santificación, como un lugar de encuentro con Dios, como un lugar de ofrecimiento por la humanidad entera. Bendición para sus queridas familias. Mis queridos hijos, los invito para que iluminemos nuestra semana a la luz del Santo Evangelio que hemos escuchado de San Mateo. Nos trae unas invitaciones muy bonitas, pero también muy prácticas. El Señor dice: ustedes piensan como los hombres y no como Dios. El Señor va con sus discípulos enseñándoles, mostrándoles el camino, revelándose ante ellos. Ellos no entienden y por eso el Señor les dice: ustedes piensan como los hombres y no como Dios. Primera invitación para todos nosotros, mis queridos hijos. El Señor nos pide pensar como Dios. Tenemos que aprender a pensar como Dios y no como los hombres. Pensar como Dios. Y para pensar como Dios se necesita
tener a Dios en el corazón. Pensar como Dios es tener a Dios en nuestro corazón. Y para tener a Dios en nuestro corazón se necesita oración. Sin la oración, mis queridos hijos, nosotros nos vamos volviendo unas piedras invencibles, tercos, caprichudos, cerrados, bloqueados. Oración. Para tener a Dios en nuestra vida se necesita oración. Para tener a Dios en nuestra vida se necesita vida sacramental. Si yo no alimento mi espíritu con el sacramento de la confesión, mis queridos hijos, no se puede esperar nada bueno. Tengo que tener esa práctica bonita del sacramento de la confesión. Así como nos levantamos todos los días, qué alegría cuando uno se levanta, se puede duchar, cambiar, lavar la ropa, colocar ropa limpia, qué agradable que uno se siente. No hay nada más hermoso como la mañana. Uno se siente muy agradable y sale a la calle todo agradable, limpio, con ropa limpia. Eso es una belleza. Lo mismo es nuestro espíritu. Nuestro espíritu necesita ese baño espiritual. Nuestro espíritu necesita esa limpieza por dentro. Se llama el sacramento de la confesión. Para tener a Dios en nuestra alma, tenemos que tener la bonita práctica de confesarnos, mis queridos hijos. Todo cristiano, todo discípulo, todo misionero tiene que tener en su proyecto de vida la confesión. Ojalá mensualmente. ¡Qué bendición tan grande! Padre, pero es que yo no tengo pecados grandes, hijos. Téngale miedo a los pecados pequeños. Téngale mucho miedo a esa pequeña rabiecita, a ese pequeño rencor, a esa pequeña soberbia, a esa pequeña mentira, a esa pequeñísima infidelidad. Padre, pero es que yo no caí, solo me imaginé. Téngale miedo. Esas cositas pequeñas se van acumulando y se convierten en grandes. Y lo pequeño afecta mucho. Lo pequeño hace mucho daño. Nunca diga, Padre, pero es que yo no tengo pecados. Hijos, revisemos nuestra vida diariamente. Hagamos nuestro examen de conciencia todos los días. Téngale miedo a las cosas pequeñas. Yo siempre digo, cuando uno se entierra un chuzo grande, fácil de sacarlo, lo quita y se coloca allí un algodoncito con alcohol y ya. Téngale miedo a la puntica de ese chuzo. Esa puntica del chuzo allí se encarna, el dedo se madura y usted no sabe dónde fue el chuzón. Téngale miedo a las cosas pequeñitas, a las grandes también. Esto para decirles lo importante del sacramento de la confesión. Padre, yo no tengo pecados. Hijos, sí tenemos pecados. Cada ratico. Eso es como alguien que me diga, Padre, ¿para qué hago aseo si la casa está cerrada y nadie la habita? Vaya, mírela. Lleva 3 meses cerrada la casa, nadie la habita y hay más desorden que si alguien estuviera allí habitándola. No digamos, no tengo pecados. En nuestro proyecto de vida personal, el sacramento de la confesión, para poder pensar como Dios, sentir como Dios. La Eucaristía, mis queridos hijos, lo importante de alimentarnos de la Santísima Eucaristía. Por eso yo invito a los que viven en unión libre, cásense, para que reciban el sacramento admirable, el pan bajado del cielo, el que nutre nuestra alma y nuestro espíritu, el que nos da vida interior, la Santísima Eucaristía. Y los que puedan participar, celebrar, no se queden un domingo sin la Santísima Eucaristía, vivir de la Eucaristía. Y la práctica de los sacramentos. Hay que practicar, las obras de caridad. Hay que ser solo amor, solo caridad. ¿Con quién? Con todo el mundo. Solo amor y sola caridad con toda la humanidad. Entonces, así, mis queridos hijos, nos llenamos de Dios, tenemos a Dios y pensamos como Dios. Ustedes piensan como los hombres y no como Dios. Tenemos que aprender a pensar como Dios. Estos días, frente a la realidad que vivimos de COVID-19, esta enfermedad tan agresiva, esta enfermedad tan silenciosa,
esta enfermedad tan globalizada, porque ha permeado todos los países. ¿Pueden ir a la parte de atrás? Salí por allá. Esto ha permeado todos los países, ha globalizado la humanidad entera y todo el mundo ha colocado la mirada frente al COVID-19. Dolores, angustias, incertidumbres, enfermos, muertos, huérfanos, en fin, una situación bien crítica frente al COVID-19. Pero también, como sacerdote, he analizado otras pandemias peores que el COVID-19, otras pandemias que han permeado el globo terráqueo, otras pandemias que se han globalizado, otras pandemias que están carcomiendo, otras pandemias que están destruyendo, otras pandemias supremamente peligrosas, otras pandemias que no sabemos dónde nos van a llevar, a la muerte, a la muerte. Aquellas pandemias que están devorando a las familias, aquellas pandemias que están devorando la vida de esposos, aquellas pandemias que están devorando la vida de pareja. Mis queridos hijos, coloquemos nuestra mirada frente a estas pandemias, frente a esta realidad de COVID-19. Hemos descubierto dos valores muy bonitos. La vida, tan sagrada que es la vida. Nadie quiere perder la vida. Nadie quiere perder la vida de un ser querido. He visto personas llorar en el momento en que sacan a su familiar de la casa y lo ingresan a una UCI. He visto familiares llorar frente a la puerta de un cementerio. Hemos descubierto el valor de la vida y hemos descubierto el valor de la familia. Lo importante que es la familia y que sí podemos estar en familia, que sí podemos compartir en familia. Me decía un señor, tuve que cerrar mi negocio, padre, 3 meses, pero bendito sea Dios, no nos ha hecho falta. Le he dedicado tiempo a mi familia, 30 años de vida matrimonial y nunca había disfrutado tanto como este tiempo con mi esposa, con mis hijos y con 2 nietos en la casa. Hemos hecho aseo, hemos jugado, aprendimos a rezar el Santo Rosario, Padre, nunca lo habíamos rezado. Aprendimos a orar en familia, aprendimos a cocinar en familia, a estar en familia. En esta realidad que estamos viviendo, hemos descubierto 2 valores muy sagrados, la vida y la familia. Para decirles nuevamente que tenemos que tener mucho cuidado con esta pandemia que está carcomiendo las familias, los hogares, las parejas. Mis queridos hijos, ustedes piensan como los hombres y no como Dios. Hoy las familias y las parejas, los esposos, están pensando como los hombres y no como Dios. Por eso las separaciones, por eso la ingratitud, por eso la indiferencia, por eso hasta los odios y los resentimientos, por eso la separación, mis queridos hijos. Lo más fácil, separarnos. Ante el primer obstáculo, separarnos. Ante la primera dificultad, separarnos. Ante la primera infidelidad, separarnos. Ustedes piensan como los hombres y no como Dios. Queridos esposos, hay que pensar como Dios. ¿Y qué es lo que piensa Dios? Pues en el bien común, en el bien de la familia, en dar la vida, en tomar la cruz. Quien quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. No hay nada más hermoso que tomar la cruz de Cristo Jesús en nuestra propia vida. Recordemos que la cruz que nosotros llevamos es una astillita de la cruz de Cristo Jesús. La cruz que nosotros llevamos no significa nada. La cruz que nosotros llevamos no tiene ningún peso. Es una astillita de la cruz de Cristo Jesús. Quien quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Eso es pensar como Dios. Asumo con responsabilidad. Yo tengo que sacar adelante un hogar. Yo tengo que cumplirle a Dios con esta familia. Yo tengo que ver volar alto a mis hijos, formándolos, educándolos y acompañándolos. Yo tengo que acompañar a esta persona que Dios me ha regalado hasta el último instante.
así ya no sienta nada por esa persona, así todo vaya desapareciendo como desaparece todo en la vida, porque en la vida todo desaparece. De nuestra vida desaparece la salud, de nuestra vida desaparecen las fuerzas, de nuestra vida desaparece hasta la ilusión de vivir, de nuestra vida va desapareciendo todo, todo va desapareciendo, porque la vida es una continua muerte. Uno va muriendo poco a poco, vamos muriendo a nuestras fuerzas, a nuestra salud, a nuestra inteligencia, a todo uno va muriendo poco a poco. A veces en la vida de pareja también llega el momento en que ya no se siente nada, pero ahí hay que estar, ahí hay que permanecer, hay que cumplir. Eso es pensar como Dios y no como los hombres. El que piensa como los hombres termina engañado. El que piensa como los hombres termina frustrado. El que piensa como los hombres nunca alcanza nada, nunca logra nada, nunca conquista nada. Entonces, mis queridos hijos, primera invitación, queridos esposos, queridas familias, pidámosle a Dios la gracia de pensar como Él. Yo pienso como Dios, asumo la cruz de la responsabilidad y aquí estoy, Señor, me dono totalmente. Asumir la cruz es donación. Quien se dona es feliz. Quien se dona no espera nada. Yo recuerdo una abuelita que sacó adelante a sus hijos lavando ropa, en una humildad, en un ranchito, piso de pura tierra, un fogón de leña, sin energía en un barrio donde había energía. Ella no tenía energía en su casita, sacó sus hijos adelante lavando ropa, les dio sus estudios, les dio su bachillerato, los puso en la universidad y después miraba a sus hijos con buenos títulos, con buenos carros, con buenas esposas, los miraba en fotos en San Andrés y la abuelita seguía humilde en su casa, su piso de tierra, su casa sin energía, su fogón de leña. Pero yo miraba a esa señora cuando llegaban sus hijos, ella salía a recibirlos y los tocaba, los chocholeaba, los abrazaba, y ella desboronada en la edad, una anciana, pero nunca les exigió nada, nunca les reclamó nada, nunca esperó nada a cambio. Feliz, ¿por qué? Porque se había donado totalmente. Quien se dona en el amor nunca espera nada. Quien se dona en el amor nunca espera recompensa. Quien se dona en el amor nunca espera una respuesta. Quien se dona en el amor es muy feliz. Quien quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Esa es la cruz de la donación, de la entrega, sin esperar nada, sin esperar aplausos, sin esperar reconocimientos, sin esperar nada, solo felicidad, felicidad en el alma, felicidad en el corazón. Queridos esposos, hay que pensar como Dios, no piensen como los hombres, no piensen como los hombres, ni dejen que los pensamientos de los hombres lleguen a ustedes. Los pensamientos de los hombres llegan al hogar. No se abobita, no se deje, usted está muy joven, usted es muy bonita, mire que Julano como que simpatiza con usted. Cuidadito, cuidadito. Queridos esposos, no se dejen ilusionar por los pensamientos de los hombres, no se dejen ilusionar por el pensamiento de los hombres. Usted como esposo, usted como esposa necesita, son los pensamientos de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Qué es lo que Dios quiere para nuestro hogar? ¿Qué es lo que Dios quiere para nuestra pareja? ¿Qué es lo que Dios quiere y no lo que los demás quieren? Tengamos mucho cuidado. ¿Qué es lo que quieren los demás para nosotros? Porque los demás fácilmente piensan como los hombres. Pobrecita mi comadre, pobrecito mi compadre, como le toca esa situación tan difícil. Es que pobrecito mi compadre, no lo atienden en la casa. Es que pobrecito mi vecino con esa mujer tan rabiosa que tiene. Ese es el pensamiento de los hombres. Pero tenemos que aprender a pensar desde Dios y dejarnos iluminar por los pensamientos de Dios. Personas buenas, personas que nos orienten, personas que nos corrijan, personas que nos acompañen, personas que nos ayuden. Tenemos que buscar aquellas personas que nos iluminan desde el pensamiento de Dios. Mis queridos hijos, ustedes piensan como los hombres y no como Dios. Para construir sociedad se necesita pensar como Dios.
para nuestros gobernantes, para nuestros administradores, para los que tienen en sus manos los destinos. Hay que pensar como Dios, pensar en el bien común, pensar en el bienestar de todos, pensar en el progreso de una comunidad, pensar en el progreso y el desarrollo de una región. Hay que pensar como Dios y no pensar como los hombres, porque el pensamiento de los hombres, corrupción. Aprovechemos el cuarto de hora. Es que yo lo tengo que aprovechar, es que eso no es nada, y por ahí se va yendo uno. Pensamiento de hombres, y por eso nos hacemos daño y hacemos daño. Por eso nuestras comunidades no crecen, por eso nuestros departamentos no tienen progreso, porque pensamos como los hombres. Aprovechemos el cuarto de hora. Yo tengo que aprovechar ese momento. Eso no importa, eso nadie se da cuenta, eso con plata se cuadra, eso saldremos adelante. Cuidadito, hay que pensar como Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Cómo me puedo donar totalmente en la transparencia, en el servicio, en la donación, en la entrega? Qué bonito para construir sociedad. Entonces, queridos hijos, tengamos mucho cuidado con tantos COVID silenciosos que están carcomiendo y que están destruyendo a la sociedad. Como padres de familia, nuevamente, pensar como Dios. Mucho cuidado. Hay un COVID silencioso que se está tragando a la niñez. Hay un COVID silencioso que se está tragando la juventud. La globalización de la tecnología. Ya los niños no volvieron a jugar corriendo a la lleva. Los niños mantienen esclavizados del celular. Lo manejan mejor que el papá y mejor que la mamá. Se burlan de la abuelita porque no sabe darle clic para que el video continúe. Queridos papás, muchísimo cuidado. Hay que pensar como Dios. Al niño hay que acompañarlo, al joven hay que orientarlo, hay que corregirlos. La casa es la escuela de formación. Cuidadito con el COVID, de la globalización tecnológica. Se los está tragando en vida, mis queridos hijos. En vida se los está tragando, los está devorando, los está destruyendo. Tan necesarios los medios tecnológicos para estudiar, para investigar, para crecer culturalmente. Pero tengan mucho cuidado, mis queridos papás. Hay que pensar como Dios y no como los hombres. Eso no es nada que el niño juegue. Como es que el niño le gusta jugar, como es que el niño se entretiene, es que es la forma en que no molesta, es que ahí sí se tiene allá quietico. Soltémosle el celular y que haga lo que quiera. Y las 24 horas del día allí clavado, incrustado allá. Hijos, ¿qué mente se está formando? ¿Qué pensamiento se está formando? ¿Qué sentimiento se está formando con ese juego? Querido papá, hay que pensar como Dios y no como los hombres. La responsabilidad es muy grande la que usted tiene delante de sus hijos. Es una responsabilidad grandísima y esa responsabilidad depende de la manera en que usted piense. Hay que pensar como Dios y no como los hombres. Mis queridos hijos, pidámosle al Señor que nos ilumine, que nos dé inteligencia, que nos dé entendimiento, que nos dé discernimiento. Cuando usted vaya a tomar una decisión de hoy en adelante, diga, ¿estoy pensando como Dios o estoy pensando como los hombres? Cuando usted quiera hacer algo en su vida, ¿estoy pensando como Dios o estoy pensando como los hombres? Cuando usted vaya a decidir en su familia algo, ¿estoy pensando como Dios o estoy pensando como los hombres? Es muy práctico vivir el Evangelio. Es muy práctico vivir esta semana a la luz de esta palabra. ¿Cómo estoy pensando? ¿Pienso como Dios o pienso como los hombres? Dejémonos iluminar por Dios, dejémonos instruir por Dios, dejémonos guiar por Dios, dejémonos orientar por Dios, mis queridos hijos. Es hermosísimo. ¿Y cómo? Tomando nuestra cruz. Quien quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Nunca se queje de la cruz, ni de la familia. Nunca se queje de la cruz laboral. Nunca se queje de la cruz de enfermedad. Nunca se queje de la cruz de dolor. Nunca se queje de la cruz de la muerte. Recuerde que nuestra cruz es una astillita.
Eso no pesa nada. Nosotros la hacemos pesada. Nosotros construimos los problemas. Nosotros construimos nuestros llantos. Nosotros construimos nuestros dolores. Somos nosotros mismos. Pero la crucecita que tenemos que llevar nos lleva a la plenitud, nos lleva a la felicidad, nos lleva al gozo si sabemos donarnos, si sabemos entregarnos, si sabemos ser únicamente donación para los demás. Seremos muy felices y llegaremos a la plenitud y nunca vamos a esperar ni recompensas, ni reconocimientos, ni aplausos. Es la felicidad de donarse, como el río que se dona totalmente y nunca regresa. El río se dona, corre, y entre más se dona, entre más corre, más va aumentando su caudal. Así es nuestra vida. Entre más nos donamos, más crece el amor dentro de nosotros. Que la Santísima Virgen María y Madre Laura nos acompañe. Les deseo a cada uno de ustedes, a sus familias, a los enfermos, muchísimas, pero muchísimas bendiciones. Hay que estar atentos frente al COVID-19. Responsabilidad consigo mismo y con los demás, pero hay que tener mucho cuidado con el COVID que está destruyendo los hogares por pensar como los hombres y no pensar como Dios. Hay que tener mucho cuidado con el COVID que está carcomiendo a los niños y a los jóvenes por pensar como los hombres y no pensar como Dios. Hay que tener mucho cuidado con el COVID que está destruyendo nuestras sociedades por pensar como los hombres y no pensar como Dios. Por eso tantas leyes que aparecen, muchas leyes, pensamos como los hombres y no estamos pensando como Dios. Pidamos la gracia a la Santísima Virgen, ella, la llena de gracia, la Reina de Dios, que nos ayude a pensar como Dios, a actuar como Dios, decidir como Dios. Que así sea.